Mejor hablar en M24. Fondo de un baúl. Bajo la consigna "No queremos más impunidad porque nuestras vidas importan", se convoca una concentración el día de hoy a las 18:30 en la explanada de la Universidad de la República en el marco del Día de la Reivindicación de las Identidades Trans. La movilización tiene como objetivo seguir exigiendo justicia por los transfemicidios de 6 mujeres transgénero, cometidos entre 2011 y 2012. La semana pasada, la jueza Isaura Tórtora desarchivó la causa que investiga estos asesinatos a raíz de las declaraciones de Nicolás Gonella, que en su blog se atribuyó la autoría de los crímenes. Gonella fue procesado con prisión debido a las amenazas hechas en 2017 por el autodenominado Comando Barneix. El imputado, además, fue por distribución de pornografía infantil, entre otros. Para conversar sobre el tema, estamos en contacto con Josefina González, licenciada en comunicación y también activista transfeminista. Josefina, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Buenos días para todas y para todos. Buenos días. ¿Por qué se decide convocar esta movilización y cuál es la situación de estos casos que siguen sin presentar avances, por lo que pudimos conocer? Sí, cada 23 de septiembre se celebra la memoria, sobre todo, y el hecho de recordar esos asesinatos, mantener la memoria viva. Creo que ese es el sentido de todo esto, y de recordar a nuestras asesinadas y de reclamar justicia justamente por ellas y mantenerlas vivas en nuestra memoria. Como bien hemos explicado muchísimas veces, tiene que ver con una situación que se ha perpetuado históricamente hacia nuestras identidades, hacia nuestras corporalidades, esto de anularnos, y la expresión más violenta de las violencias es el asesinato. Y bueno, ya que en este último tiempo esa persona se autoadjudicó estos asesinatos, que ya están en manos de investigación de Fiscalía, en realidad el 23 de septiembre ya es una fecha marcada, fija, porque fue cuando se cometió el último asesinato, que fue el asesinato de Kiara, que tenía 25 años, 23 años, 25 aproximadamente. El último asesinato de esa serie, justamente, sí, de casos, pero más recientemente hubo otros. Por ejemplo, en 2018 fue asesinada Fanny Aguiar, sí, una mujer trans, cuyo asesinato a manos de quien era su pareja ha motivado que vos, en particular, personalmente, hayas estado muy cerca del seguimiento de los hechos posteriores. ¿En qué está eso? Sí, en realidad en el año 2016 también fue asesinada Verónica Pecoy, y en el 18 Fanny Aguiar. Bien. Fanny fue asesinada en el noviembre del 2018 en realidad, y lo que acontece con esta situación en particular es que se inicia un proceso judicial que en Uruguay tiene características de ser el primer proceso judicial de lo que tiene que ver con el asesinato a una mujer trans, y es un juicio iniciado por la familia. En ese sentido, nosotras, en mi caso, me acerqué a Fiscalía y estoy como teniendo diálogo e intercambio bastante fluido como para generar un asesoramiento en este proceso. Por varias cuestiones, ¿no? Esto tiene que ver con, y no tiene que ver con el fallo específicamente, porque en realidad el juicio, como bien saben, con la modificación del CPP, del Código de Proceso Penal en nuestro país, los juicios tienen como procesos diferentes ahora, y primero se arma toda una etapa de investigación previa, y luego se arma y se estructura el juicio. En este momento ya estamos en la fase de la estructuración y el armado del juicio, o sea que la parte de investigación ya pasó, ya fue, y estamos asesorando porque nos interesa hacer seguimiento, nos interesa también ver el contenido y el manejo discursivo en cuanto a todo lo que tiene que ver con las identidades trans y cómo se maneja la sensibilidad y el debido proceso en este proceso específico con estas particularidades. Y también nos interesa de alguna manera manejar determinadas figuras, como argumentar, por ejemplo, la figura delictiva de femicidio o la figura delictiva de crimen de odio por identidad de género, y eso tenemos que brindarle de alguna manera herramientas e insumos a Fiscalía como para poder argumentar debidamente estas figuras para que la jueza en su momento falle debidamente y tenga los argumentos necesarios como para que sea de esa manera. Cuando te referiste, perdón, Josefina, a este asesinato, el de Fanny Aguiar, año 2018, dijiste algo que me dejó pensando, que fue el primer caso
que desencadenó un proceso judicial. Ahí pregunto, pensando en voz alta, ahí te quisiste referir a que fue el primer caso vinculado a la aplicación de la ley de violencia basada en género, o fue el primer caso de una mujer trans asesinada que tuvo ese curso en el Poder Judicial en todo sentido? Porque en ese caso uno se preguntaría cómo no ocurrió con todos los que hubo antes. No, es el primero con estas características. Es el primer caso de transfemicidio o de una mujer trans asesinada que la familia inicia el proceso y la Fiscalía lo toma como un juicio con estas características. Bien. Es el primero en la historia de nuestro país. Por eso estamos, es un hecho histórico, para nosotras es un hecho histórico, porque esto habla de muchas cuestiones, ¿no? No solo habla de lo tardío que ha sido el sistema de justicia de nuestro país en dejarse permear por estas cuestiones y por todo lo que tiene que ver con lo conceptual, filosófico, histórico que tiene que ver con las identidades trans, sino también con el hecho de que este juicio en particular va a ser simbólico. Para nosotros es muy simbólico, porque representa a todas nuestras asesinadas. Entonces creo que es muy importante nosotras poder estar ahí, hacer seguimiento de cerca y estar asesorando a Fiscalía, y que Fiscalía de la Nación esté abierta a nuestro asesoramiento. También habla de un cambio histórico y de un cambio social que lo ha de alguna manera construido el movimiento social, ¿no? Justamente, ¿qué significa simbólicamente que el caso de Fanny se pueda tipificar como femicidio? Significa muchas cuestiones, y no solamente como femicidio, sino también que podamos introducir figura de crimen de odio por identidad de género. Tiene un peso simbólico para nosotras, porque representa justamente, como dije anteriormente, a todas nuestras asesinadas, pero también habla de las transformaciones sociales e institucionales que venimos transitando en nuestro país, y eso tiene que ver justamente con todo el trabajo que ha venido haciendo históricamente el movimiento social por las disidencias sexogenéricas en nuestro país. También habla de la accesibilidad de la justicia, habla de permear las instituciones y habla también de la escucha que están teniendo las instituciones con respecto a las transformaciones sociales y culturales que venimos trabajando muchas de nosotras hace mucho tiempo. Creo que es importantísimo, y como dije anteriormente, esto es va a ser para nosotras un proceso y un hecho histórico que va a marcar una diferencia, porque también va a generar jurisprudencia en nuestro país y también se va a dar el debido proceso y la discusión pública que se merece, ¿no? ¿Cómo están trabajando con Fiscalía en este caso y cómo se preparan para conformar este equipo multidisciplinario que pretenden que trascienda este caso, este juicio en particular, para poder seguir asesorando y generando herramientas de cara justamente a una mayor sensibilización sobre el asunto? Exacto. En ese sentido estamos armando un equipo interdisciplinario, porque en realidad se precisa una mirada desde varios lugares o múltiples en este sentido. He venido charlando con diferentes profesionales que tienen sensibilidad y formación en estas temáticas, que tienen formación en disidencias sexogenéricas, que tienen formación en diversidad. Estamos conformando un equipo el equipo lo integro yo, que soy licenciada en comunicación. También hay una antropóloga, una trabajadora social. Por ahora hemos venido en reuniones donde estamos teniendo acceso a los expedientes, a los informes primarios y a todos los expedientes que tienen que ver con las declaraciones, el proceso de la autopsia y un montón de cuestiones que tienen que ver con todo el material que maneja Fiscalía para el litigio, en este caso, de este proceso, ¿no? Y también establecí contacto con Fiscalía de la Nación Argentina, porque como bien saben, y para los que no saben les cuento, en Argentina se dio un precedente hace unos años en lo que tenía que ver con el primer fallo por transfemicidio o transfemicidio, lo que fue el asesinato del activista Diana Zacayán en el año 2016, y Argentina, como fue pionero en ese sentido, yo me comuniqué con conocidas compañeras y personas que asesoraron a la Fiscalía de la Nación Argentina en ese proceso, y que de alguna manera también Argentina generó jurisprudencia en ese sentido, y también construyó una serie de protocolos, guías e informes que sirven como de insumos para la Fiscalía en el tratamiento de estos procesos con estas particularidades o especificidades. En ese sentido, establecí el contacto y vinculé a la Fiscalía Uruguaya con la Fiscalía de la Nación Argentina para que puedan realizar un intercambio en ese proceso para sumar insumos a esta causa.
Y también venimos hablando con Fiscalía desde el punto de vista de poder continuar este trabajo, justamente para también en Uruguay generar los protocolos y las guías para el debido proceso en estos casos con estas particularidades de asesinatos a nuestras compañeras, ¿no? Entendiendo y partiendo de la base de que deseamos de que no sucedan, pero en el caso de que sucedan, de que se atiendan debidamente y con la seriedad que merecen y también con el conocimiento que corresponde acerca de la materia, ¿no? Muchas gracias, Josefina, por esta entrevista. Estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hablamos con Josefina González, licenciada en comunicación y activista transfeminista. Además, una curiosidad, Josefina González es una de las primeras mujeres trans graduadas en la UDELAR, y justamente en la UDELAR va a ser esta concentración que se va, en donde se va a estar exigiendo justicia por los transfemicidios de 6 mujeres cometidos entre 2011 y 2012. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.